Si hicieran la película de tu vida, ¿quién la iría a ver? ¿Quién serías tú? ¿La protagonista, aquella que es hermosa y consigue al guapo, el mejor trabajo y todo en la vida le sale bien? ¿O la mala de la historia, saboteando cada cosa que desees hacer? En la película de mi vida, sí fui la antagonista durante mucho tiempo. Algo en mi cabeza decía que era la pareja con la que me debería de quedar porque no era suficiente para tener algo mejor, que ciertas carreras no eran para mí, porque no me sentía con la capacidad de lograrlas, porque tal vez que como no terminé la carrera en el tiempo que debía, nunca iba a tener el trabajo de mis sueños. Bla, bla, bla. Básicamente en mi cabeza se formaba una realidad que yo la creía tan cierta, pero que tal vez no era 100% real. Pero, ¿de dónde venía esta realidad? ¿Por qué me permitía ser la antagonista de mi propia película en lugar de ser la protagonista y lograr cumplir todo lo que yo quería? De un lugar que tanto tú como yo utilizamos, las creencias. Mujer, psicóloga, esposa, mamá, amiga, emocional, sensible, todo al mismo tiempo y todo en esta vida. Yo soy Vi Morales. Todo lo que soy y voy descubriendo de mí me enseña cómo amar el caos. Bienvenida a un episodio más de Amando el Caos. Yo soy Vi Morales y lo prometido es deuda. En varios episodios hemos hablado sobre las creencias y seguramente también has oído hablar de ellas, así que lo que quiero con este episodio es resolverte todas tus dudas sobre este tema, así que vámonos directo. Todos, absolutamente todos, tú, yo, tu mamá, tu pareja, tu mejor amiga, estamos formados por un sistema de creencias, o sea, un conjunto de ideas de algo que cada quien piensa que es verdadero. Es lo que tú crees y lo que no crees sobre algo en específico. Y estas creencias son tan poderosas que ellas determinan todos tus pensamientos. Todo lo que tú piensas se define por tus creencias y los pensamientos determinan tus emociones. Por eso es que las situaciones que vivimos no son las responsables de cómo nos sentimos, sino lo que tú piensas con respecto a esa situación que te está pasando. Y ese pensamiento está basado en la creencia. Por eso es que en una misma situación, tú le preguntas a dos personas sobre lo que piensan de esa situación y te pueden contestar dos cosas diferentes aunque hayan visto exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cada persona tenemos creencias diferentes. Y eso significa que entonces todos tenemos pensamientos diferentes y tenemos emociones diferentes y actuamos diferente ante la situación que tengamos enfrente. Y entonces, ¿qué pasa si nuestros pensamientos son negativos? Obviamente, nuestras emociones van a ser negativas. Nuestras acciones están totalmente ligadas a lo que sentimos. Es por eso que la inteligencia emocional es sumamente importante, ya que como no sentimos es como dirigimos nuestra vida y así es como creamos nuestra realidad. Entonces, las creencias dirigen todo. Son la máquina principal de cómo vemos la vida, la realidad que configuramos con lentes que traen toda nuestra historia personal, creencias a las que les hemos dado tanto poder e importancia que no nos atrevemos a cuestionarlas. Y obviamente, mientras más las alimentas, menos las cuestionas. Estas son alimentadas por el lugar de donde vives, la familia en la que creciste, las experiencias de vida que vas teniendo mientras creces y que jamás nos cuestionamos. Te voy a poner un ejemplo que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero nos va a dejar muy claro qué son las creencias. Decir salud cuando alguien estornuda. ¿Tú sabes por qué lo hacemos? Se dice salud cuando alguien estornuda porque el estornudo representaba el principio de una serie de enfermedades. Y entonces, al decirlo, era como pedirle a Dios que apartara cualquier tipo de infección y le otorgara la salud a la persona que había estornudado. A lo mejor lo sabías, a lo mejor no. La verdad, yo me acabo de enterar al empezar a investigar para este podcast. El punto es que todos decimos salud. Y lo decimos porque así se hace en este país, porque así lo viste en tu casa. Y no lo cuestionas, simplemente lo adoptas como algo tuyo y lo haces. Y así como vamos diciendo salud a cada persona que estornuda, así justamente vamos reaccionando
ante ciertas circunstancias sin cuestionárnoslo porque así creemos que debe de ser. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué pasa si todas nuestras creencias, todas esas creencias que aprendimos, no nos las cuestionamos, pero además son limitantes? Existen diversas explicaciones sobre lo que se entiende por creencias limitantes. La más elemental sería la que las define como aquellas creencias que nos limitan para realizar acciones, es decir, a las que de un modo u otro nos impiden alcanzar aquello que deseamos o disfrutar de ciertas experiencias o logros personales. Las creencias limitantes son una percepción de la realidad que nos impiden desarrollarnos como personas y alcanzar nuestra plenitud. Y aunque puede ser que esa realidad no sea tal cual, sí lo es para tu mente, por lo que le damos cierta importancia y ahí es cuando ya se convierte en tu realidad, sin tan ni siquiera cuestionarla y además tiene un súper efecto autocumplidor. El origen de las creencias limitantes muchas veces, o más bien la mayoría de las veces, se remonta a nuestra más tierna infancia, ya que de niñas somos como esponjas y entonces no tenemos otras experiencias con que comparar la información que recibimos. Por lo tanto, esa información se queda tatuada en nuestras mentes. En algunos casos también tienen origen de aquellas cosas que escuchamos, de aquellos que son gente importante para nosotros, que son nuestro modelo a seguir. Pueden ser nuestros papás, cualquier persona cercana, nuestros tíos, nuestros primos, incluso nuestros maestros. Y entonces esa información se queda tatuada en nuestra mente y a lo largo de nuestra vida y en nuestra vida adulta nos van a ir dirigiendo lo que son nuestros pensamientos, lo que son nuestras emociones y nuestras acciones. Entonces, ¿cómo podemos reconocer cada quien cuáles son nuestras creencias, sobre todo las limitantes? Con nuestro diálogo interno. No es fácil reconocerlo porque es algo a lo que estamos acostumbrados a hacer automáticamente, pero sí es necesario que empieces a notar dentro de tu diálogo interno las cosas que etiquetas o lo que generalizas o lo que está envuelto en un no puedes, no eres capaz y todas las posibilidades que están siendo cerradas para ti. Simplemente por lo que te estás diciendo a ti misma como el nunca me va a hablar. Él es demasiado guapo y yo no lo soy tanto. ¿Por qué estás asegurando que no te va a hablar? Porque tú tienes una creencia de que no eres tan guapa. Entonces ya solita te estás cerrando esa puerta. En ese diálogo interno, ahí es donde nos estamos dando cuenta que hay una creencia limitante. Parece extraño, pero hacemos este tipo de cosas todo el tiempo en diferentes situaciones. Si bien no siempre se puede cambiar la situación externa, como ya lo hemos visto, sí podemos cambiar nuestra respuesta interna hacia la misma. Hay un cuento muy bonito de Jorge Bucay que se llama El elefante encadenado, en el que un elefante adulto no se deshace de una débil cadena simplemente porque de pequeño aprendió que no era capaz de ello. ¿Cuántas veces nos han dicho, no hagas eso porque es muy difícil y no vale la pena que lo intentes porque no serás capaz de lograrlo? Está muy claro que este mensaje, si tú lo escuchas y lo adoptas como tuyo y se queda tatuado en tu mente, este mensaje va a influir en tu futuro. Ahora, quiero que te contestes. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer en la vida porque creías que no eras capaz? Si lo miramos con cierta perspectiva, veremos que probablemente las podrías haber hecho, pero con la creencia limitante que tu mente te estaba diciendo, ni siquiera piensas en intentarlo. Y esto nos conduce a la siguiente pregunta. ¿Cuántas experiencias y aprendizajes nos hemos perdido? Para librarnos de estas horribles creencias limitantes, es necesario que realicemos un cambio en nuestra mente. Cambiar el no soy capaz por un es difícil, pero es un reto que puedo lograr. Y no quedarnos con el bueno, tal vez lo intento, ya que en ese caso no vamos a poder poner ni la misma energía ni la misma convicción que nos va a dar la fuerza para transformar este pensamiento en una creencia positiva. Y si a pesar de todo no lo logro, esta es una de las preguntas que yo me hice cuando estaba aprendiendo acerca de mis creencias limitantes. Y en ese caso lo que
aprendí es reflexionar sobre cuáles pueden ser los motivos que te impiden conseguirlo. Y desde ese análisis objetivo vas a tener la certeza de que realmente has puesto todo de tu parte. Si aún así no es posible, lo que seguro lograste, pues es adquirir un aprendizaje y te va a servir en futuras ocasiones para cualquier otra cosa. Dicho esto, no hay que olvidar que realmente hay cosas, por mucho esfuerzo y actitud positiva que le pongamos, que no dependen exclusivamente de nosotras. Es decir, aunque yo me empeñe en querer medir 1,80 e incursionar en el mundo del modelaje, sé que esto no depende de mí, al menos no en este momento. También debemos de tener presente que no todas las creencias limitantes provienen de nuestra infancia. Puede que en algunos casos se hayan incorporado a nuestra vida a través de alguna experiencia o a opiniones de otras personas. Por ejemplo, yo creía que era la fea de mi casa porque todos tenían el cabello y los ojos más claros que yo. Y no necesariamente me lo dijeron, sino conforme yo fui creciendo, yo lo fui notando. Entonces, ni siquiera me acuerdo en qué momento, pero ya cuando iba creciendo lo adopté como mío. Y entonces pensé y siempre creí que ellos eran más guapos y yo no. Y por eso yo pensaba que tenía que maquillarme un poco más o incluso pintarme siempre el cabello para poderme ver pues casi a la altura de los de mi familia. Por eso es súper importante revisar cuáles son las creencias que nos están limitando para de esta forma poderlas transformar en nuestras vidas. Si la opinión o algo que dijo una persona nos ha influido hasta ese punto de darle la credibilidad y esto te afecta negativamente, puedes preguntarte, ¿qué autoridad le di para que diera esa opinión de mí? En muchos casos, las creencias limitantes dañan nuestra autoestima y esto nos lleva a que tengamos miedo a realizar otras cosas porque pensamos que no lo vamos a hacer en el nivel que se espera. Por ello, preferimos no asumir riesgos y seguir en nuestra zona de confort, esta tan llamada y conocida zona de confort, lo que imposibilita que sigamos aprendiendo y desarrollando nuestras verdaderas capacidades. Otra creencia que puede parecer positiva, pero que en función de cómo vivimos se puede convertir en lo contrario, es el nivel de autoexigencia que nos ponemos. Frases del tipo, en este mundo tan competitivo tienes que ser la mejor, o sin un gran esfuerzo no se consigue nada, puede llegar a convertirse en una creencia limitante. Si bien es cierto que poner esfuerzo y una actitud positiva es precisa para lograr lo que nos propongamos, puede llegar a ocurrir que nunca consigamos estar contentas con lo que llegamos a alcanzar. Si siempre tenemos esta percepción de que lo podríamos haber hecho mejor o que lo que conseguimos no ha sido tan maravilloso, puede que nuestro grado de satisfacción no sea el que debería ser y ello nos va a impedir disfrutar y celebrar los éxitos, tanto personales como profesionales. La autovaloración y la autoestima aquí juegan un papel sumamente importante. Ahora que ya conoces lo que son las creencias y cómo se divide en creencias limitantes, es tu responsabilidad evaluar este diálogo interno sabiendo las cosas que no te permites hacer por esas creencias limitantes que tienes. Y creo que no es necesario detallar cuáles son las consecuencias de las creencias limitantes, porque yo creo que cada quien hemos tenido a lo largo de nuestra vida nuestras consecuencias. Pero no todos son malas noticias. También tenemos creencias poderosas y esas también vienen desde nuestra infancia. No todo es malo. Y como su palabra lo indica, son todas estas creencias y pensamientos que nos empoderan y nos ayudan a conseguir la realidad que queremos ver en nuestras vidas. Todos tenemos un ilimitado poder dentro de nosotras para hacer lo que queramos hacer. Solo necesitamos controlar nuestra mente y nuestros pensamientos para no sabotearnos a nosotras mismas y entonces conocer cuáles son las creencias que nos empoderan, cuáles son las creencias limitantes y cuál vas a escoger tú dentro de tu diálogo interno. Ay, sí, Vianney, qué fácil, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo logramos entonces crear la realidad que queremos? ¿Cómo conseguimos ser la protagonista de nuestra propia película y tener todo? Antes que nada, quiero que reflexiones en algún tema en específico y que pienses en qué es lo que crees y por qué lo crees sobre ese tema. Y así te puedes ir con varios temas. Por ejemplo, ¿qué creo sobre las relaciones de pareja y por qué lo creo? ¿O qué creo sobre el estudiar una carrera y por qué lo creo?
¿Qué creo sobre el vivir sola o quedarme a vivir con mis papás? ¿Y por qué lo creo? Al reflexionar y meditar sobre estos temas, tomas conciencia de cuáles son tus creencias poderosas que te van a llevar a la vida que quieres y cuáles son las creencias limitantes que no te están permitiendo avanzar. Al hacerlas consciente, las puedes cambiar y entonces te vas a ser responsable de tu vida y, por supuesto, dejas de ser víctima. Una técnica sencilla consiste en 3 pasos. Número 1. Toma conciencia de la creencia que te está limitando, identifícala y pregúntate, ¿en qué me perjudica? ¿En qué me beneficia? ¿Cómo sería mi vida si yo no tuviera esta creencia? 2. Sustitúyela por una creencia poderosa y pregúntate, ¿cómo sería mi vida si yo creyera esto que es nuevo? Y 3. Entrena, repite la nueva creencia hasta que la incorpores, hasta que se tatúe en tu mente y que esté generando la realidad que tú quieres. En mis redes te voy a dejar ejemplos de lo que podrían ser creencias limitantes para que puedas empezar a reflexionar un poquito sobre estos temas y para que te ayude yo un poquito a poderlas reconocer. Pero las creencias son tan variadas como personas hay en este mundo. En este episodio vimos una iniciación en el mundo de las creencias, pero si sientes que hay creencias que no logras reconocer o que simplemente no puedes modificar, siempre la persona adecuada para ayudarte con este tema es el psicólogo. En terapia vas a poder ver tus creencias a profundidad, saber de dónde vienen y cómo poderlas modificar porque te están estorbando en tu vida. Así que sé la protagonista de la película de tu vida. Siempre has elegido tus creencias y tú siempre has creado tu realidad, solo que no lo sabías. Pero si esta no te gusta, cámbiala. Hazlo ahora de forma consciente, sabiendo qué creencias poderosas traen pensamientos poderosos, emociones positivas y realidad de protagonista, porque siempre estás a una decisión de cambiar tu vida. Te agradecería muchísimo que compartas este episodio a quien creas que lo necesite, así le podemos llegar a muchas mujeres. Te quiero agradecer nuevamente por compartir un ratito de tu tiempo para escucharme y de corazón te deseo que te ayude en lo que estás necesitando hoy. Y si necesitas algo más, cuéntame tu historia. Te recuerdo mis redes sociales para que me sigas, amandoelcaos_ en Instagram, amandoelcaos en Facebook y mi mail es amandoelcaos@gmail.com para lo que necesites y sigamos en contacto. Espero tus comentarios. Yo soy Vi Morales y esto fue Amando el Caos.